Entonces, buenas noches. Queremos agradecer a la Biblioteca Pública Piloto por habernos cedido este espacio. Pues lo digo en nombre de Elkin. Voy a hacer alguna aclaración y voy a empezar a hablar de yo, no del super yo, sino de yo, porque en realidad pues la persona que iba a presentar el libro, y a Elkin no tuvo inconvenientes. Entonces, pues Elkin me pidió a mí que lo hiciera. Para mí es un honor porque él lo sabe, yo soy, por eso la aclaración, yo estoy formado en ciencias, en tecnología, en todo lo que tiene que ver con cosas materiales. Y yo me defino como alquimista de oficio y de palabra. Esa es mi hoja de vida actual. Entonces, conozco muy poco de filosofía, nada de psicoanálisis. Veo un sillón, un sofá y huyo. Entonces eso les da a ver que lo que yo voy a hacer como presentador, como hacerle una serie de planteamientos a Elkin, es una cosa que muchos de los que están aquí les harían lo mismo. Entonces no es nada difícil. El libro me parece fantástico. Para mí me tocó leer, es sencillo, a pesar de que habla de filosofía y de psicoanálisis, es sencillo, se entiende muy fácil. Le crea uno una serie de reflexiones y preguntas y cuestionamientos. Eso es lo que yo voy a tratar de hacer desde el punto de vista de un laico en filosofía y psicoanálisis. Vamos a trabajar más o menos, creo yo que 40 minutos, una hora, haciendo que Elkin nos presente los temas, no los del libro, porque en realidad los que quieran, estén bien interesados, leen el libro, entonces sería repetir cuestiones que están ahí, sino que yo quiero mejor hacerle unos planteamientos con base en el libro, con base de lo que él llama el título, que es el diálogo entre Ricoeur y Freud, para tratar otras cosas que se pueden profundizar y que están de pronto esbozadas en el libro, o que una persona lega, de pronto un filósofo no vería lo que yo vi, sino que yo vi otras cosas desde el punto de vista de un ciudadano común y corriente que le metió en un problema de presentar el libro. Y esas son las preguntas que tendrían muchos de ustedes. El título del libro, Diálogo entre Ricoeur y Freud, culpabilidad y crimen, el diálogo entre ellos, pero en realidad hay otra cuestión más que no es diálogo, es un conversatorio, que para mí entra en el libro 5 personajes que hacen en realidad el conversatorio. Son Ricoeur, Freud, el autor, que él modula y modela toda la temática del libro, y hay otras dos personas que entran en todo el trámite de la presentación de todos los temas del libro, que son Hannah Arendt y Oscar del Barco, un filósofo español. Entonces, Ricoeur se basa, o el autor lo hace basarse en los temas de Hannah Arendt y de Oscar del Barco. Y bueno, eso pues trata otra serie de filósofos, pero estos son los que tienen más importancia. Bueno, es difícil porque un psicoanalista, como él está acostumbrado a sentarlo a uno en un sofá y hacerle las preguntas, es difícil que él se deje sentar en un sofá. Yo ahora apenas lo pude sentar en una silla ahí. Elkin Emilio Villegas Mesa es oriundo de Envigado, lo vine a saber ahora. Su hoja de vida es muy escueta aquí. Es historiador y filósofo, o sea, licenciado en Educación, Historia y Filosofía de la Universidad de Antioquia. Me imagino que ese fue el primer pregrado. Psicoanalista practicante, magíster en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana,
realizó estudios de maestría en Ciencias Sociales, Psicoanálisis, Cultura y Vínculos Sociales en la Universidad de Antioquia, psicólogo social. Esa es la hoja de vida que figura. Él tiene su consultorio, pues el que esté interesado ya él le dará sus datos como profesional. Entonces yo quiero empezar, tengo una serie de preguntas, vamos a desarrollar esto, después entramos a hablar con el público. Yo tengo una cantidad de reflexiones que me ocurrieron, son 13, pero pues, lógicamente no se va a alcanzar a hacer más que él es muy explicativo, entonces de pronto se extiende mucho, pero quiero primero, porque a todos nos hablan de unas cosas que son ética, moral, culpa, pecado, psicoanálisis, psicoanalista. Yo quiero que Elkin nos explique, son varias cosas, pero que tienen que ver con el autor, porque a uno le gusta saber quién es el autor para saber por dónde enfoca, o inclusive si le gusta su obra. Serían como varias preguntas juntas, que es que Elkin nos diga por qué el psicoanálisis, por qué el psicoanalista, como primera parte. Y el psicoanálisis es una ciencia, pues el psicoanálisis, pero no desde el punto de vista académico, que lo encontramos en internet o que lo hemos leído alguna vez o lo sabemos, que es la psicología, que es el psicoanálisis, sino inicialmente, digamos, en la Edad Media, todas estas profesiones que llamamos ahora eran oficios. Entonces, desde el oficio, desde lo real, desde lo que a nosotros como personas que no estamos metidos en esos temas con profundidad, que nos explique cuál es el oficio de psicoanalista, de psicólogo, si es una ciencia, si es un arte, si es una tecnología, en todo lo que tenga que ver respecto a ello. Es primera vez que alguien me pregunta así de manera directa por qué el psicoanálisis y por qué eso de psicoanalista. Y la verdad es que esta pregunta que me hace George le doy un sentido muy particular en este momento. Pasa como con los libros. Ustedes pueden leer un libro hoy y volver a leer ese libro en un año y otra vez hacer otra lectura dentro de 2 o 3 años, y estoy seguro que si en cada momento hacen la lectura de manera atenta, ese libro les va a decir cosas distintas en cada lectura. Yo de alguna manera me he hecho estas preguntas, pero en este momento me parece que tienen una significación particular y bueno, voy a intentar responder. ¿Por qué el psicoanálisis? Yo creo que en una disposición diacrónica uno podría decir de que primero el psicoanálisis, luego la decisión de querer ocupar el lugar del analista. No creo que sea de otra manera. Yo no creo que a nadie se le ocurra ser psicoanalista sin saber de qué se trata eso. Fue como por el año 1989 que yo entré en contacto con el psicoanálisis. Yo podría decir de que en ese momento de la vida, como cualquier ser humano, estaba intentando encontrar respuestas a muchos interrogantes. Digamos que en ese momento, sin yo conocer en mayor detalle la vida y la obra de Sófocles, y mucho menos había leído ya Edipo Rey, pero yo creo que a mí me pasó como le ha pasado a mucha gente, que lee ciertos textos y solo al cabo de los años como que esas palabras comienzan a cobrar sentido. Debe ser por algo, y debe ser por algo porque
leer a Edipo no es sin consecuencias. O sea, cuando uno lee esa obra, uno de alguna manera siente que Edipo Rey es algo así como un espejo para mirarse. Y aquí yo ya les estoy esbozando algunos elementos que tienen que ver con una preocupación, porque es que me parece muy interesante la pregunta de George, porque por esa época de 1989 estaba viviendo un drama muy particular a propósito del sentimiento de culpa, y yo había buscado en distintos ámbitos, en el ámbito religioso, en el ámbito de la cultura, en el deporte, en muchos ámbitos. Y la verdad es que mi encuentro con el psicoanálisis fue desde los inicios un encuentro pacificador, en el sentido de que operó como una especie de bálsamo con relación a la culpa. Pues yo no tengo ya mayor problema en decir públicamente de que en el curso de un análisis que me tomó más de 10 años, yo descubrí que mi estructura psicopatológica era la neurosis obsesiva, y eso pues es ya una ventaja, porque cuando ya uno sabe como cuáles son los elementos que constituyen su ser, entonces ya uno comienza como a hacer una economía del lenguaje, de las acciones, ya uno sabe como de qué manera moverse mejor en la existencia. Claro que en esa época yo comencé a leer sin tener mayor conocimiento, comencé a leer la interpretación de los sueños de Freud, y fui a parar a un grupo de psicoanálisis que operó hasta hace algunos años aquí en Medellín, y que dio lugar a la formación de varias personas aquí en Medellín. El grupo se llamó el Grupo Proasis, y es muy curioso porque ese grupo era conducido, fue fundado y fue conducido durante más de 30 años por un ex sacerdote, o sea, alguien que por su formación tenía que ver mucho con la culpa. Entonces es muy curioso porque yo venía como en una búsqueda con el propósito de tornar liviana la existencia, no sentirme tan culpable como en ese momento me venía sintiendo. Y bueno, voy a parar a un grupo de psicoanálisis donde hay un cura o un ex cura a bordo conduciendo un grupo de psicoanálisis. Pues les cuento que ahí yo comencé a hacer una elaboración, comencé a trabajar la teoría psicoanalítica, ligerito comencé un análisis. Y pues ya en el análisis fue que comenzó a surgir en mí, digamos, el deseo de ocupar esa función de psicoanalista, por una sencilla razón. Yo creo que cualquier persona lo haría en la vida cotidiana. Si alguien descubre que una práctica, que una actividad es benéfica para su vida, pues esa persona de alguna manera quiere que otras personas también se beneficien de eso. Yo creo que eso es lo que me pasó a mí. En el caso de Freud tuvo contacto en el Hospital General de Viena con el sufrimiento, con el dolor. Yo creo que Freud lo dice en su autobiografía, y lo dicen muchos biógrafos, Freud no quiso ser médico. A Freud le interesó la literatura, a Freud le interesó el arte, le interesó la filosofía. A Freud sí le preocupó mucho lo que tenía que ver con el sufrimiento humano, pero él se dio cuenta en su formación neurológica y como psiquiatra y posterior como psicoanalista, que entre otras cosas fue el primer psicoanalista. Él se dio cuenta de que el sufrimiento humano se podía disminuir con procedimientos distintos a los de la medicina tradicional. Y por eso él creó ese dispositivo que se volvió famoso, que en palabras de Pedro Laín Entralgo, un español, un connotado teórico de la medicina,
podríamos nombrar como cura por la palabra. Freud descubrió, ya los griegos lo habían esbozado, ya los griegos tenían noticia de que los seres humanos experimentamos tranquilidad en nuestras almas por medio de la palabra, por medio de la conversación. En el caso de los griegos, por medio de la conversación filosófica, pero ya en el caso de Freud, ya no se trata de una conversación filosófica, sino que se trata de una conversación, digámoslo así, inédita, porque cuando una persona va donde un psicoanalista va a hablar de cosas que usualmente ha mantenido en ocultamiento y de las cuales no ha podido hablar con absolutamente nadie. Entonces, para responderle a George así de manera puntual, ¿por qué el psicoanálisis? Porque encontré en el psicoanálisis una manera de vivir mejor. Y esa manera de vivir mejor, yo creo que yo la respondo en mi elaboración anterior: cura del sentimiento de culpa y de la depresión. ¿Sí? O sea, yo encontré en esa investigación una relación intrínseca entre la culpa y la depresión. O sea, los pacientes que he atendido en los últimos 15, 20 años me han mostrado que la depresión tiene mucho que ver con el sentimiento de culpa. Entonces, en ese primer trabajo, de lo que se trataba era de escribir una experiencia personal con el psicoanálisis, porque lo tengo que decir. O sea, ese libro, Cura del sentimiento de culpa y de la depresión, es el fiel reflejo de mi propia elaboración y de la elaboración que he podido hacer en el transcurso de los años con muchas personas que he atendido. Ya en este otro trabajo, de lo que se trata no es de reducir el sentimiento de culpa, sino de incrementarlo, sobre todo en sujetos que no tienen casi sentimiento de culpa. Que esa es una tesis que se muestra en el libro, pero que ahorita vamos a desarrollar. Bueno, ya ven que le dimos de mi propia medicina y lo subimos al sofá. Es muy alto. Bueno, ahí... micrófono, George. Sí, gracias. Sobre el libro, porque los que no lo hayan contado todavía, tiene un índice general donde habla de los antecedentes, tiene 3 partes. La primera parte habla de las virtudes grecorromanas, la segunda del medioevo y la modernidad, fragmentos de la mentalidad medieval, y segundo capítulo, la modernidad, el olvido y la ética. La tercera parte, que quizás más nos interesa, porque ahí estaría vamos a ver si alcanzamos, porque como ven que Elkin es muy espontáneo para hablar y trata de profundizar, vamos a ver si alcanzamos a ver todo. Sería el caso colombiano, que sería muy importante meternos en esa, de acuerdo a lo que trata el libro, meternos en parte de eso, que hay varias cosas sobre el caso colombiano. Tercera parte, efecto en la posmodernidad. Primero, culpabilidad y simbólica del mal. Capítulo 2, lo jurídico, la culpa y el psicoanálisis. Y capítulo 3, culpabilidad, crimen y castigo. Entonces, para los que no estamos bien acostumbrados con esto, él trata a través de todo el libro de 4 palabras que quisiera que pues, muy someramente que nos comentara, que son lo que es, porque muchos las tenemos por igual, inclusive si uno va al diccionario las encuentra a veces como sinónimos y una está correlacionada en la otra en cada sección, que son la ética y la moral. O sea, la ética y la moral de acuerdo al planteamiento que Riquet o el autor hacen en el libro. Y la otra es la diferencia entre culpa y pecado. ¿Sí? Culpa y pecado, yéndonos, pues de pronto sí hay que tratar un poco el tema teológico, porque pecado puede ser ese, pero ojalá no se trate desde el punto de vista de religión, sino del humano, de la materialidad. Esas 4 palabras que nos las explique para poder entrar en el temario. A ver, y que Riquet tiene una formación filosófica muy profunda.
y muy arraigada en la filosofía griega. Riquet es un filósofo, yo diría muy particular, porque aparte de ser filósofo, es un pensador, yo diría, atrevido, porque no tuvo mayor reparo en trabajar la obra de Freud de principio a fin. Hay un texto que se llama, es un mamotreto de más de 400 páginas, se llama Freud, una interpretación de la cultura. En ese libro, Riquet da indicios, hace pequeñas elaboraciones donde muestra diferencias entre ética y moral, entre culpa y pecado. Bueno, hay otra cosa que hay que aunarle a Riquet, y es que Riquet hace como una especie de ensamblaje entre filosofía y judeocristianismo. O sea, en la perspectiva de Riquet, estas nociones como culpa, pecado, moral, que todos nosotros, dado el discurso en el cual hemos estado insertos, siempre hemos asociado y siempre le hemos endosado ese problema al judeocristianismo. En la perspectiva de Riquet, eso no está tan claro, porque Riquet muestra, de la mano de Freud, cómo esos problemas que muestra el cristianismo, que muestran todos los discursos de fe, son problemas que también están en la filosofía, ¿sí? No propiamente con esos términos, pero se utilizaban otros términos. Incluso yo arriesgo una conjetura. Por aquí en el primer capítulo me atrevo a decir de que prácticamente la concepción griega no habría sido posible sin el sentimiento de culpa, ¿sí? O sea, ese discurso sobre las virtudes, y esto no es en vano, porque yo he trabajado durante muchos años el problema de la culpa, y entonces he podido advertir de la mano de Freud también de que el problema de la culpa no es un problema de religión, no es un problema de fe, no es un problema de si soy católico o soy de cualquier otra denominación de fe. No, es un asunto estructural. Y cuando digo un asunto estructural, estoy haciendo referencia a una cuestión que hace parte, digamos, de la naturaleza humana, o hace de lo humano, hace parte de la esencia de lo humano, ¿sí? Porque el abordaje que hace Freud de la culpa no es ni siquiera del mito de Adán. O sea, el primer mito con el cual Freud se topa para comenzar a armar su elaboración es Edipo. Y Edipo no tiene que ver con el cristianismo. Mejor dicho, Sófocles no estaba enterado de la presencia de Jesús. Estamos hablando de varios siglos antes, ¿sí?, del nacimiento de Jesús. Entonces, uno podría pensar, bueno, ¿cómo es posible que Sófocles, en un contexto griego, en donde los griegos no estaban impregnados de las ideas religiosas como nosotros, de las ideas cristianas, cómo es que Sófocles produce una obra en la que aparece por todas partes ese problema de la culpa? ¿Sí? Ahí es donde Freud advierte, pero no por la lectura de Sófocles, es por su trabajo clínico, es escuchando pacientes que Freud se da cuenta de que hay cuestiones en lo humano
que mortifican al ser humano y no tienen mucho que ver con la ideología o con la fe o con la concepción religiosa de que se disponga, sino que es un asunto que tiene que ver con la fantasía. O sea, Freud se da cuenta de que por el solo hecho de desear, ya los seres humanos nos podemos sentir culpables, así no nos demos cuenta. Y miren que eso tiene que ver mucho con lo que plantea la religión, ¿sí? Porque la religión o el cristianismo admite una culpa desde el momento en que pensamos, o sea, por lo que uno piensa, por lo que uno dice, por lo que uno hace, por lo que deja de hacer, la famosa omisión. Y eso lo ha retomado el derecho penal. Aquí hay varios abogados, por aquí veo a Donaí, seguramente él podría decir alguna palabra al respecto. O sea, la culpa es un asunto subjetivo y tiene que ver con la dialéctica intrapsíquica entre lo que Freud va a llamar el superyo y el yo. O sea, la dialéctica, que entre otras cosas yo hago una lectura desde Hegel de esa dialéctica entre el superyo y el yo, porque además Freud muestra en el curso de su obra, presenta al superyo como un amo que ha sido interiorizado, y presenta al yo como un esclavo. Y si uno se pone a pensar en esto en términos prácticos, no hay que ir donde un psicoanalista para uno darse cuenta de que uno conversa con la conciencia moral, ¿sí? Incluso hay gente que dice, lo voy a pensar con la almohada. Y cuando se dice voy a pensarlo con la almohada, y no es que estemos locos, sino que todos, absolutamente todos, hablamos con un otro que nos habita, ¿sí? Y ese otro es el pasado de la humanidad ahí representado en la conciencia moral, ¿sí? Bueno, pero creo que me quedó faltando algo con relación a la ética de la moral, porque me parece que en Riquet ese asunto de la moral está más del lado como de una generalización, como de una homogeneización de las conductas, mientras que la ética es un asunto más del orden de lo singular y de lo individual. Y yo creo que los griegos se acercaron bastante como a pensar la ética en esos términos, no tanto como la pensamos ahora, y sobre todo desde la perspectiva de Kant, ¿sí? Con el famoso imperativo categórico, que es una cosa que es pensada como una ley universal, como que todos los seres humanos tenemos que operar de esa manera. La cuestión ética es un asunto que tiene que ver con la dinámica psíquica de cada quien, ¿sí? O sea, es algo que tiene que ver con lo singular y tiene que ver con la dinámica pulsional de cada quien. O sea, por la distribución, o como diría Freud, por la economía pulsional, por la manera como operen las pulsiones de vida y de muerte en cada uno de nosotros, eso da un resultado ético en cada caso. O sea, no es lo mismo un sujeto que con una neurosis obsesiva, por ejemplo, que ha podido efectuar represiones significativas de sus deseos y de sus impulsos, a otra cosa un sujeto con una perversión y prácticamente un psicópata, porque uno de los problemas de la psicopatía es que el sujeto no tiene los medios suficientes para regular sus impulsos, y eso lo sabemos todos, pues eso no necesitamos ni siquiera leer a Freud ni ir al consultorio de un analista para darnos cuenta de que los seres humanos nos diferenciamos en la vida social. Hay personas que uno piensa que tienen mucha más capacidad para sublimar sus inclinaciones, sus tendencias, sus pasiones, y hay otros que no. Usualmente a esos que no son capaces de regular sus inclinaciones los vemos como con cierto miedo, y a veces los llamamos criminales. Bueno, yéndome como para empezar en el tema, trato de hacer las preguntas
pues vamos a ver cuánto alcanzamos y terminar en el caso colombiano, yendo como al origen de la culpa. En realidad, voy a tratar esto tomando a Adán, pero no como cuestión religiosa. Pues pecado sí es como una cuestión religiosa, pero hablemoslo de culpa, el origen, que según Riquet, de dónde toma el origen, siendo que la creación del hombre inicialmente fue de barro. En las Mesopotamia no tenía sino palmeras y barro. Toda la historia de los sumerios está casi que escrita en tablillas, está principalmente en el Museo de Londres. Puede haber unas 50.000 tablillas donde está toda la historia desde la creación del hombre, el diluvio y demás. Está la estela de Hammurabi, donde están todos los códigos, que eso tiene que ver con la Torá, los 5 libros de la Torá, que después tomó el cristianismo, lo tomó, lo adoptó, lo adaptó y lo cambió, y lo llamó Antiguo Testamento, como segunda edición, son la Torá, pero esto fue escrito 1000 o 2000 años antes. La creación del hombre se remonta para hacerlo claro, a 5000 años antes de Cristo, cuando la creación del primer hombre, Adán, según la Torá, fue 3760 años antes. Hay muchas coincidencias. Bueno, entonces lo que me interesa es no tratar de ahí, que sería la fuente inicial de la creación de los hombres y la aparición de los dioses, sino como tema material, no hablando de pecado sino de culpa. En la cultura occidental que tenemos nosotros, Europa y América, diferente de la de África y Asia, donde tomamos la creación de Adán, el primer hombre. Entonces hay una cosa muy importante, porque no recuerdo bien cómo está esbozada, pero la trata Elkin en el libro muy fuerte, como la pena de muerte por el incesto, ¿sí? Entonces, Adán, pues supuestamente es un mito. Como me dicen muchos, son cosas de niños, y en realidad sí son cosas de niños, porque la mayoría, digamos, o un gran porcentaje de los colombianos no creen que sea un mito. Por eso hacen bautizar a sus hijos, para hacerles quitar ese pecado, ¿sí? Esa culpa que nació de ahí. Entonces, lo que yo voy es a que él que nos explique la culpa a través de Riquet, cómo la trata en el origen, siendo que Adán fue condenado a muerte por incesto, porque a un hombre lo culpan y lo condenan, le dan un castigo por incesto cuando se acuesta con la hija, que es parte de su semen, o sea, parte de su cuerpo. Pero resulta que Eva era hija de Adán, porque nació de una parte de su cuerpo, de una costilla. Entonces, siendo realistas, siendo objetivos, era lo mismo un incesto, y por eso Dios, Jehová o Yahvé, lo condenó a muerte, por eso dejó de ser inmortal. Segundo, de pronto también en la pregunta del origen, porque tal vez Yahvé estaba por allá viendo otras cosas, del universo muy grande, entonces no alcanzó a verlo cuando él cometió el pecado, y no tuvo tiempo, sino que primero respondió a Adán. Entonces Adán se autocreó la culpa, ¿sí? No fue que Dios le dijo tú eres culpable, sino que él mismo se consideró culpable. Desde ahí digo yo el origen, no de forma teológica, sino materializándola, que él quien a través de Riquet nos explique ese origen de la culpa. A ver, Riquet tiene cuidado de no utilizar los mismos términos que Freud emplea. En este rastreo yo me di cuenta de que mientras Riquet habla de mancilla, que es como una especie de mancha que todos los seres humanos llevamos en nuestro ser, por eso de la herencia pecaminosa de Adán, y eso desde el punto de vista de la lingüística tiene una importancia enorme. Lo que pasa es que uno de los grandes problemas en la contemporaneidad es que parece ser que ya los sistemas simbólicos como que no operan de manera adecuada. Entonces, pero para alguien que esté bien familiarizado con el mito, sobre todo con la filosofía y con estas cuestiones tan subjetivas de las cuales habla el psicoanálisis, eso no es ninguna torpeza ni ninguna cosa extraña. Sentir de que nosotros somos herederos de Adán,
por aquello de ser o sentirnos identificados con Adán, pero hay muchas otras cosas. O sea, el solo hecho de desear, el asunto del deseo es un asunto muy complicado, porque es que, y ahí en esto es que se apoya Riquet, porque mientras Riquet habla de una mancilla, Freud habla de una huella anémica, y esa huella anémica está asociada al pensamiento del recién nacido o del niño, ¿sí? En la relación con los padres, que es lo que se ha conocido como el Edipo, que mucha gente cree que tiene resuelto, pero que la realidad uno observa que en la vida cotidiana eso no está resuelto. La mayoría de la gente cree que, sí, Edipo, sí, la historia aquella de Sófocles, o sea, es una cosa intelectualoide, pero una cosa, y esto hay que distinguir, una cosa es Edipo como obra, digamos, literaria, como mito, como fragmento filosófico, y otra cosa es lo que ese mito dice de la experiencia humana. Lo que pasa es que en un análisis uno ya ahí sí ve con claridad de que buena parte de la vida propia, buena parte de las elecciones que uno hace tienen que ver con ese asunto del Edipo, ¿sí? Entonces, la tesis que Freud maneja con relación a la culpa, todos la conocen, o sea, todo el mundo sabe que el sujeto se siente culpable por desear a la madre y por desear al padre, porque eso no es tan simple como decir de que el niño desea al padre y la niña desea, lo dije al revés, ese es el Edipo negativo, porque lo más conocido es la versión positiva del Edipo, en donde el niño odia al padre y desea a la madre, ¿sí? Y la niña hace lo contrario, pero la versión negativa es el niño que toma por objeto de deseo y de amor al padre. Ahí eso da cuenta de una elección homosexual, y eso ya es una transgresión. Es que hay transgresión no solamente en desear en términos positivos, porque alguien podría decir, bueno, ¿qué tiene de malo el que la niña desee al padre porque de alguna manera está compitiendo con la madre y que quiera ocupar su lugar? Mejor dicho, eso Freud decía, eso es positivo, digamos normal que eso pase en la infancia temprana, ¿sí? El asunto es que la cuestión es mucho más complicada, porque en todo sujeto hay elementos del Edipo positivo y elementos del Edipo negativo. O sea, si nuestras relaciones con nuestros semejantes, sobre todo las relaciones de amor, tienden a ser caóticas, es precisamente porque hay vestigios en nuestro ser que operan como una mancilla y que están ahí, digamos, direccionando el deseo humano. Entonces, la culpa en esa perspectiva riqueriana y freudiana es un asunto que tiene que ver con el pasado y que tiene que ver con una inscripción en el psiquismo vía el lenguaje, porque el inconsciente en Freud no es un asunto ahí netamente asociado a imágenes, no, el inconsciente en Freud y en los psicoanalistas en general es una estructura psíquica que tiene que ver con el lenguaje. O sea que nosotros, querámoslo o no, en nuestro inconsciente somos herederos de muchos de los problemas con los cuales ha terciado la humanidad. En ese sentido, todos somos primitivos. O sea, todos desde el punto de vista del inconsciente vivimos en la Edad Media, vivimos en una fase primitiva, y eso está ahí. Eso fue lo que Freud descubrió, por ejemplo, a través del análisis de los sueños, como en un sueño pueden aparecer cuestiones
de otras épocas. Con esto se han divertido bastante los que hacen regresiones, y hay gente que va donde una persona que hace regresiones, dice para que le diga de qué imperio hizo parte, de qué cultura hizo parte. Bueno, eso tiene que ver como con un deseo más bien narcisista. Todos de alguna manera quisiéramos saber que tenemos un antepasado por allá remoto, encumbrado. Quizás eso se utiliza como terapia de la depresión. Bueno, vamos aportando por este lado, aportando, pues son muchas preguntas y temas, pero vámonos acortando por este lado, entonces a ver si llegamos a Colombia. Y todo el tema de culpa, de culpabilidad, y ahora lo conversábamos y yo, y surgió una nueva cosa, pues hablamos de Meursault, el personaje del extranjero, que es culpable por muchas cosas, por no querer la vida, por no querer a la madre, por hacer un asesinato y no sentirse culpable. Eichmann, que todos lo sabemos, lo criticamos, como el asesino nazi. A Edipo, como con todos los problemas que tuvo, pero entonces entramos a Sócrates, hablábamos de Sócrates, y Sócrates fue, podríamos decir, similar a Eichmann, ¿sí? Fue el antecedente de Eichmann, tipo que se hizo matar no porque quisiera morir, sino por seguir las leyes, lo mismo que hizo Eichmann. Eichmann seguía lo que le decían los superiores. Sócrates hizo exactamente, cumplió las normas, las leyes que establecía la democracia ateniense, griega, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de la falta de padres, pero entonces viene el otro problema. Sócrates no tuvo padre, lo tuvo y de pronto muy bueno. Entonces viene el otro problema, muy malo. Viene el problema, el padre no como cuestión fisiológica, sino como un padre que hace de todo. Entonces, y ya lo traigo al caso de Colombia, en Colombia yo creo, pues, hablando así como a calzón quitado o en buen rasero, posiblemente el 50% o más de los niños no tienen padre. Algunos tienen padre biológico, pero en realidad no tienen padre, el padre está ausente. Entonces, ese caso pues sería bueno analizar y que Elkin, a través de Riquet, nos lo concrete cómo sería el caso de Colombia en este sentido. A ver, hay una distinción básica entre Sócrates y Adolf Eichmann, y es la siguiente. Sócrates decidió tomar la cicuta. En Sócrates uno advierte, digamos, el ideal que va hasta sus últimas consecuencias con el propósito de cumplir con un ideal, la ley ateniense. Entonces, uno ahí no podría pensar como en un criminal, sino alguien que murió para que precisamente la ley se respetara. Ahí lo que uno, bueno, criminal en el sentido de haber tenido un super yo, digamos, excesivamente riguroso, porque todos sabemos que Sócrates escuchó a sus amigos. Yo creo que cualquiera de nosotros en el lugar de Sócrates, ante una condena como la que estaba en juego, pues yo creo que hubiéramos tomado la decisión de hacernos acompañar de algún amigo y salir desterrado de la ciudad. Los amigos le ofrecieron destierro. ¿No? Y le ofrecieron. Y él lo quiere. Pero él montó toda una argumentación para hacer ver que si él hacía eso, entonces él entraba en una contradicción, porque toda la vida había defendido a Atenas, había defendido los ideales de la sociedad ateniense, y no tenía sentido de que ya al final, simplemente por él
salvar su pellejo, entonces invalidara todo ese esfuerzo. Digamos que en el caso de Sócrates, uno ve una conciencia moral incisiva, tan incisiva que él prefirió perecer, inmolarse. En el caso de Heisman no, o sea, este hace todo lo posible por ocultar la culpa, y está claro, al menos en la perspectiva de Hannah Arendt, de que este tipo participó con sus decisiones en la muerte de muchos judíos. Entonces, una cosa es hacerse daño, porque se tiene, por ejemplo, un superyo muy punitivo, y otra cosa es hacerle el daño a otro. O sea, lo que quiero decir es que una cosa es tener una neurosis obsesiva, porque me parece que se podría decir de que Sócrates era un buen neurótico obsesivo. Usualmente los obsesivos tendemos como a resaltar todos estos asuntos relacionados con la ética, la moral. Es más, hay psicoanalistas, y no solamente psicoanalistas, hay psicólogos clínicos que dicen que la historia de la ética en sus distintos momentos ha sido escrita por neuróticos obsesivos. Freud era otro obsesivo, Ricoeur seguramente que también era otro neurótico obsesivo, ¿sí? Entonces la neurosis obsesiva tiene una sensibilidad particular con relación a estos asuntos de la moral, de la ética, del escrúpulo. O sea, el neurótico obsesivo, en palabras de Jacques Alain Miller, es el sujeto llamado a experimentar un mayor respeto en la relación por el otro. O sea, digámoslo así, en términos de Foucault, yo creo que Foucault podría decir de que eso del cuidado de sí en términos éticos, eso del cuidado de los otros en términos políticos, y eso del cuidado de las cosas en términos científicos, es un asunto netamente obsesivo. O sea, el obsesivo piensa el mundo en términos de cuidado, mientras que el perverso, alguien próximo a la psicopatía, ya no piensa la cosa en esos términos. Mientras el obsesivo intenta cuidar de sí, de los otros y de las cosas, el perverso no. Entonces yo lo que veo es que en términos de psicopatología hay una gran diferencia entre Sócrates y Heisman. Porque mientras el uno era un neurótico obsesivo, yo no estoy muy convencido como de que en el caso de Heisman sea la misma cuestión, ¿sí? Bueno, entonces en el caso colombiano, y yo creo que esa ha sido una de las motivaciones esenciales en la elaboración de este libro. Y lo digo porque, pues, yo la verdad, y esto es prácticamente una confesión, yo nunca he tenido un pleito agresivo, un encuentro con un semejante en términos bélicos, nunca en mi vida. Yo creo que desde muy niño me ha parecido horrible eso de la agresión al otro. Entonces, me parece que cuando en un país como el nuestro la gente comete una infinidad de delitos y no pasa nada, a mí me parece que estamos en un estado de degradación humana impresionante. Incluso por aquí Memo Ángel dice algo que me parece que es ajustado a esta realidad del libro. Él dice, hablando de la culpa, dice que la ausencia de culpa como resultado de la anulación de la moral, lo que ya implica un hombre que se deshumaniza, y en esta deshumanización retorna a los estadios primitivos del miedo permanente, la angustia constante y la multiplicación de las enfermedades mentales que no solo deforman la realidad, sino que llevan a la destrucción de lo cercano. Entonces, más abajo dice, de nada vale los avances de la ciencia y la tecnología si estos asuntos tienen como operador
a un hombre que no reconoce la culpa ni la relación con el otro a través de la moral. Nosotros, yo diría que nosotros somos víctimas de un discurso, o de dos discursos, el discurso de la ciencia y el discurso capitalista. Esos dos discursos me parece que han hecho un gran daño en el sentido de que ya nosotros, pues los que estamos aquí, muchos vienen al aula abierta y yo sé que tenemos una cierta cercanía con la filosofía y con la poesía y con la literatura. Pero la mayoría de la gente que no tiene, digamos, esos nexos con la literatura, con la filosofía, con la poesía, con el psicoanálisis, ¿qué? Y lo real es que en el discurso de la ciencia y en el discurso capitalista el asunto de la subjetividad tiende a estar más ausente que presente, y con la subjetividad la culpa, porque es que la culpabilidad hace parte de la subjetividad. O sea, es que eso de ser sensible en la relación con el otro parece ser que en los tiempos actuales es un asunto que no va más, a nadie le importa, o a muy pocos le importa. O sea, desde que la cosa de resultados, desde que cualquier actividad humana genere utilidades, está bien. O sea, el paradigma de esta época es la utilidad, ¿sí? Es la rentabilidad, es el capitalismo salvaje, es el mercantilismo, en donde la relación con el otro vale en tanto que me dé un resultado, me aporte un beneficio. Y así pensamos. Nosotros somos, digamos, herederos de ese discurso, ¿sí? Por eso, a mí, yo le decía ahorita a George, no se sorprenda si vienen poquitas personas, porque yo sé que hablar de este asunto no es un asunto que llene auditorios, ¿sí? Este es un asunto del que casi nadie quiere saber, y en ese sentido somos como Edipo. Edipo no quería saber de su culpabilidad. Si ustedes leen con detenimiento esa obra, ustedes se dan cuenta de que por muchísimos años Edipo estuvo buscando el criminal que a la larga generó una serie de pestes y de males que le sobrecayeron a la ciudad. Y él estaba buscando